Bien, continuando. Eh, Como dijimos, este proceso por el cual se construye una identidad de una nación blanca tiene su contraparte de que si hay un blanco va a haber que tiene que haber un negro. Eh, ¿Y quién va a ser ese negro a partir del siglo XIX? Que es tal vez la transformación más considerable en todo este proceso, ¿no?, que venimos relatando del racismo. Es que ese negro, digamos, va a empezar, digamos, a finales del siglo XIX, digamos, las élites blancas o las clases altas en la Argentina van a empezar a hablar de negro, ya no como una condición biológica, fenotípica, sino de condición social. Es decir, todo lo asociado a los sectores populares, ¿sí?, va a ser asociado con lo de negro, ¿sí? Más allá de si sos afrodescendiente, mestizo, indígena, ¿no? Es la condición social. Incluso va a haber blancos pobres, racializados, considerados negros, ¿no? Porque tiene que ver con la condición social. De hecho, uno de nuestros presidentes, ¿no?, Irigoyen, incluso en algún sentido, se hablaba que él era el político de los negros, porque en algún sentido representaba a algunos sectores populares. Pero cuando se va este, a, a, a profundizar esta idea de asociar lo negro a la condición social, principalmente tiene que ver con un fenómeno argentino que tiene que ver con la irrupción el 17 de octubre de 1945 con digamos, con el peronismo, y ese 17 de octubre, ¿no?, como hecho mítico de fundación o de construcción del peronismo, y la aparición de lo que se va a denominar cabecita negra, ¿no? Esta cosa de cabecita, ¿no?, como microcéfalo, ¿no? Alguien que no piensa y aparte es negro. Esa construcción de cabecita negra, hablando de ese aluvión zoológico, de esa, ¿no?, de esta animalidad incluso del pueblo, de los sectores populares, apunta básicamente a los rasgos, ¿no?, fenotípicos, producto de formas diversas de mestizaje, ¿sí?, donde lo negro, lo indígena tienen clara presencia, ¿no? Y nos habla también de esto, de la aparición ahí de los migrantes internos, que van a ser otro sujeto racializado, ¿no? Siempre esto de un interior, en la Argentina, ¿no?, lo de pensar un interior atrasado, negro, indio, ¿no? Otro mundo, propio de casi de una política de tipo feudal y no civilizada como sería, ¿no?, Buenos Aires. Acá vamos, para los que no son de Argentina, digamos, ese contraste está muy fuerte. Hoy incluso se habla de, ¿no?, como un conurbano bonaerense que vendría a ser, digamos, el espacio que rodea a la capital federal, ¿no?, a Buenos Aires. Se lo habla como que se está africanizando, ¿no?, se vuelve negro. Ya era negro, más negro, ¿no?, todavía. No, hay esta cosa de cabecita negra, ¿no?, de este inmigrante del interior que llega a Buenos Aires y para colmo se hace peronista, ¿no? Entonces está esa construcción que cuestionó en algún momento, ¿no?, ese 17 de octubre de los sectores populares tomando las calles y la Plaza de Mayo como, ¿no?, el lugar central de la política argentina, cuestionó las jerarquías de una república blanca. Si nos mostró en la cara que no éramos una república blanca. Por eso tanto creó esa cuestión
de muchos que fueron, que fueron contemporáneos a ese hecho, ¿no? Digamos, muchos intelectuales de la época que incluso no vieron eso, no veían eso, ¿no? Se pensaba en una sociedad blanca. Esto es tanto para la derecha como para la izquierda, ¿no? Digamos, el propio comunismo argentino tampoco lo vio, ¿no? Juan Carulla dice, la Argentina se negrea, ¿no? Alguien que viene de la izquierda no veía ese lado negro de nuestra sociedad, ¿no? O esa racialización de nuestra sociedad argentina. La derecha también hizo exactamente lo mismo, lo de eh, empezar a decir, bueno, ese 17 de octubre era una merienda de negros, ¿no? Hay que darle agua y jabón a ese populacho, ¿no? Hablando de esta carga que tiene sobre esos migrantes internos, ¿no? Que se había producido en la década del 30, de, los, de las provincias hacia la capital. Que incluso, digamos, también esto es interesante pensarlo, porque bueno, después lo podemos charlar, eh, es que la propia, esta cuestión de negraje también fue, no fue tampoco visto por las cúpulas del peronismo. Eh, Cuando uno mira los libros que produjo el peronismo durante el periodo, libros de lectura para la escuela, uno ve que los sujetos representados en esos libros son todos rubios. O sea, papá, mamá y los hijitos son todos rubios. Y uno dice, bueno, pero representaba a los sectores populares, ¿no? A un sector con otro color de piel, producto de un mestizaje. Y sin embargo, la representación oficial del obrero, como que aparece en los libros, incluso en la propaganda peronista, el obrero que aparecía era más parecido a un obrero soviético que al pueblo mestizo y diverso que quería representar o que representaba. Eh, Interesante como mirada, ¿no? Es decir, bueno, esto de hecho, mis cabecitas negras fue, en algún sentido, hoy tiene produjo una inversión performática de la injuria, ¿no? Esto de tomar ese estigma de negro y tomarlo como algo, devolverlo como algo positivo, como algo este, que da carácter a mi identidad, ¿no? Pero que incluso el peronismo no lo tomó recién después del 55 cuando cae Perón, ¿no? Esto del negro peronista. Eh, Nada, para pensar también esto que después vamos a terminar pensando, cómo, cómo esto es un esquema de poder. El racismo es un esquema de poder en el cual estamos dentro, y que no es tan difícil pensar por eso porque estamos dentro. Eh, hacia la década del 70 comienza, digamos, la aparición de otro nuevo sujeto racializado en la Argentina, que tiene que ver con los migrantes limítrofes, ¿sí? Eh, que se hacen más visibles a partir de la década del 70 y 80, pero que en realidad la presencia de migrantes de los países limítrofes a la Argentina se remonta desde el siglo XIX. Lo que pasa es que siempre no hay datos y han sido más infravalorados, ¿no? Porque preferimos una migración europea, la cual se promocionó incluso, y no y la migración de los países limítrofes no era vista como indeseable. Generalmente la figura del migrante limítrofe, ¿no? Eh, Se asocia a épocas de crisis. Siempre aparece el migrante limítrofe como un sujeto que no se integra a la sociedad, con la criminalidad, con el narcotráfico, ¿no? Generalmente con que vienen y nos sacan el trabajo. Bueno, todas esas cosas aparecen generalmente en las épocas de crisis, ¿no? Es bastante común.
O sea, se los tematiza principalmente cuando hay momentos de crisis, que en la Argentina son bastante recurrentes. Eh, digamos, hasta ahí básicamente un poco la historia de esta racialización en la Argentina. Hoy podemos decir que esa racialización después se va a pensar también con los piqueteros, ¿no? Los choriplaneros, ¿no? Como nuevos, tal vez, sujetos este, racializados eh, sobre los sectores populares. Hay algo interesante también en todos estos planteos, es como nosotros usamos la categoría negro, ¿no? Esto de que ser negro en la Argentina y que ser blanco. Pero el negro también es utilizado como formas de demostrar afecto, ¿no? Entonces, bueno, mi negrita, mi negrito, para, para referirnos a un afecto. Tal vez es para pensarlo de cómo lo usamos. Eh, por último, esto de plantear, bueno, este racismo en la Argentina, ¿no? Es un racismo eh, que como digo, no hay una tal ideología racista, me parece, pero sí que es un diagrama de poder en el cual estamos dentro, por eso a veces nos es difícil visualizarlo. Es decir, es como en algún sentido el patriarcado, ¿no? Si tuviéramos una reunión entre varones, diríamos, bueno, nadie es machista, pero, pero el machismo existe. Bueno, nadie es racista, pero el racismo existe en la Argentina. Eh, y es un racismo, como digo, institucional también. Digamos, hay que pensar el color de la villa, el color de, de, de la cárcel, ¿sí? Y que esa racialización no tiene que ver principalmente con características fenotípicas, sino que tiene que ver, porque digamos, no sé, pienso en el músico el polaco, ¿no? No, también es un negro, pero es polaco, pero es negro. Tiene que ver con esa racialización, eh, que tiene que ver con una condición social, más que con una condición fenotípica, que igual está expresada esa condición fenotípica. Nada, tal vez digo, es una sociedad, la Argentina, un poco esquizofrénica en el sentido de que se piensa blanca, pero cada tanto decide, ¿no?, que hay que salir a expulsar negros o a matar negros, ¿no? O sea, medio esquizofrénica porque si no existe ese negro, ¿cómo es que hay que salir a matarlo, ¿no? En donde una sociedad en donde todos somos blancos, en donde no hay racismo, pero sin embargo existe. Bueno, espero que esto más o menos sirva. Después bueno, nos volveremos a encontrar para discutir muchas de las cosas que acá traté de resumir casi 500 años de racismo en, en unos minutos. Me quedaron muchas cosas afuera para pensar. Y bueno, los espero próximamente. No, te puedo creer que no me puse a grabarla.